¿Qué pasa cuando la verdad irrumpe en una vida construida sobre mentiras? Esta es la historia de Zoe, una joven que convirtió la manipulación en un espectáculo, hasta que todo se derrumbó en vivo. Mis padres permitieron que mi hermana desactivara todas las alarmas de humo porque el ruido era violencia. Luego intentaron mantenerse neutrales después de que ella hiciera que me arrestaran por salvarlos. Cuando le pregunté a mi madre por qué aún le creía a Zoe después del incendio, me miró y dijo: «Sabías que odiabas los susurros. Tal vez esta fue tu salida». Yo solo la miré. Eso fue hace 7 semanas. Esta mañana estaba afuera de mi apartamento con los registros médicos de Zoe en las manos y llorando. Mi hermana exigía que todos susurraran en su presencia porque decía que las voces a volumen normal le dolían físicamente. Así que toda mi familia vivió en susurros constantes, incapaz de hablar normalmente en nuestra propia casa por miedo a causarle dolor. Casi nos cuesta la vida. Mi hermana Zoe siempre había sido sensible al sonido. Cuando éramos niñas, se tapaba los oídos durante las tormentas y lloraba en las fiestas de cumpleaños cuando la gente cantaba. Pero cuando cumplió 15, leyó en internet sobre la sensibilidad al procesamiento auditivo y decidió que tenía un caso grave. Comenzó a usar audífonos con cancelación de ruido en todas partes y a estremecerse dramáticamente ante conversaciones normales. Nuestros padres la llevaron a especialistas que no encontraron nada, pero Zoe insistía en que los médicos no entendían su condición. Empezó a entrenarnos para modular nuestras voces alrededor de ella, alegando que nuestro volumen agresivo estaba destruyendo su sistema nervioso. Pensábamos que solo era Zoe siendo dramática hasta que comenzó a imponer consecuencias. Las reglas venían con una tabla de volumen plastificada. El nivel 1, susurro terapéutico, era el único aceptable para toda comunicación cerca de Zoe. Cualquier cosa por encima era volumen de agresión. Sostenía un medidor de decibelios durante las conversaciones, documentando violaciones. Si hablábamos normalmente, se desplomaba al suelo gritando que la estábamos torturando con sonido. «¡Me estás matando!», gemía si alguien olvidaba susurrar. Nuestros padres nos hicieron asistir a terapia familiar de voz donde practicábamos susurrar durante horas. El terapeuta, que Zoe había encontrado en internet, nos enseñó que la violencia vocal era real y que necesitábamos proteger a Zoe de nuestras voces naturalmente agresivas. Firmamos contratos prometiendo susurrar en su presencia. Ella puso letreros por toda la casa. Zona de susurros. Las voces normales son violencia. Hasta aclararte la garganta demasiado fuerte, la hacía entrar en ataques histéricos sobre nuestra crueldad. Vivir en susurros deformó todo lo natural de la vida familiar. Papá susurraba al televisor durante los partidos de fútbol, su emoción reducida a respiraciones mientras la multitud rugía desde los altavoces. Mamá ganó $5,000 en un raspa y gana y susurró: «¡Ganamos!», como si estuviera dando un pésame. Mi novio me terminó por mensaje porque no podía soportar susurrar cada conversación en nuestra casa. Dijo que se sentía como vergüenza, no intimidad. Cada vez que me alejaba de Zoe, le suplicaba a mis padres que se enfrentaran a sus reglas, pero decían que lo más importante era mantener la paz. «Vivir con Zoe es buena práctica para tratar con personas difíciles más adelante», me dijeron. No tomas los susurros», dijo mamá. «Tú también te acostumbrarás», pero yo nunca me acostumbré. ¿Cómo te acostumbras a susurrar «feliz cumpleaños»? Como un himno fúnebre, mientras tu hermana te vigila con un medidor. O cuando mi abuela, al saludar, olvidó las reglas y su «hola querida» a volumen normal mandó a Zoe a urgencias en ambulancia. Convenció a los paramédicos de apagar las sirenas y comunicarse en susurros. La escuela se convirtió en mi único escape, donde podía hablar normal. Pero Zoe hizo que la administración creara una zona silenciosa a su alrededor. Los estudiantes tenían que susurrar en los pasillos cuando ella pasaba. Los maestros reestructuraron clases usando instrucciones escritas en lugar de verbales. Ella llevaba tarjetas explicando su condición y hacía que cualquiera que pudiera hablar cerca de ella firmara exenciones de responsabilidad. Todo era ridículo. Pero no fue peligroso hasta la noche en que olí humo a las 2 a.m. Zoe había dejado una vela encendida en la sala y ahora las cortinas estaban en llamas. Necesitaba despertar a todos inmediatamente, pero años de condicionamiento me habían entrenado a susurrar, incluso en crisis. Estaba en el pasillo, el humo empezando a llenar el aire, y susurré: «¡Fuego! ¡Hay un fuego!». Fui al cuarto de mis padres, susurrando con urgencia en la puerta. Nada, entré y susurré directamente al oído de mamá. Ella murmuró y se dio la vuelta. El humo era más espeso. Sacudí a papá susurrando: «¡Fuego! ¡Despierta!». Él no podía oírme sobre la máquina de ruido blanco que Zoe exigía en cada habitación. Me ardía la garganta por el humo y por susurrar. Corrí al cuarto de Zoe, sabiendo que cualquier volumen superior a un susurro causaría caos. Pero no había elección. Las alarmas de humo no habían sonado porque Zoe nos obligó a desactivarlas. El sonido era violencia. Me quedé en su puerta, paralizada entre años de entrenamiento y la necesidad inmediata de salvar a mi familia. Finalmente grité: «¡Fuego!», a todo pulmón. Zoe salió de su cuarto no para huir, sino para atacarme por la agresión. Mientras el humo llenaba el pasillo, la empujé y corrí hacia mis padres gritando para que despertaran. Zoe cayó al suelo con convulsiones, a pesar del fuego a su alrededor. Perdimos la mitad de la casa y los bomberos dijeron que si hubiéramos tardado 2 minutos más, todos habríamos muerto. En lugar de estar agradecida, Zoe me denunció por agresión. Le dijo al inspector de incendios que yo misma había provocado el fuego como excusa para gritarle. «Lleva años buscando una manera de agredirme con su voz», dijo Zoe. Así que encendió el fuego y esperó a que se propagara para tener su excusa. El inspector encontró sospechosa la desactivación de las alarmas de humo, aunque yo le dije que había sido Zoe quien las apagó. Zoe presentó sus grabaciones de cada violación de susurro que había cometido a lo largo de los años, pintando un retrato de alguien que odiaba las restricciones.
Sabía que el fuego era la única excusa que podía justificar violencia, explicó Zoe. Así que creó una. Mis padres permanecieron en silencio mientras el inspector los interrogaba. Mi madre parecía que podía creer la horrible historia de Zoe. Ella intentó matarnos solo para poder gritar, dijo Zoe. Y mamá dudó. Abrí la boca para defenderme, pero no salió ningún sonido. Años de susurrar finalmente me habían robado la voz por completo. Lo siguiente que supe fue que estaba esposada y arrestada por incendio provocado. La estación de policía olía a café quemado y desinfectante. Me senté en la sala de interrogatorios, la garganta en carne viva por el humo y por años de susurros, incapaz de emitir ningún sonido. El detective frente a mí golpeaba su bolígrafo contra la mesa metálica, esperando respuestas que yo no podía dar. Deslizó un bloc de notas hacia mí. Escribí frenéticamente, explicando la condición de Zoe, las reglas de susurros, las alarmas de humo desactivadas. Me acalambré la mano intentando resumir años de manipulación en unos cuantos párrafos desesperados. El detective leyó mis notas con las cejas levantadas, mirándome de vez en cuando como si yo fuera la que tenía problemas mentales. Después de 3 horas de interrogatorio escrito, me dejaron en libertad bajo palabra. Los cargos no se retiraron, solo quedaron pendientes de investigación. Mis padres me esperaban en el vestíbulo, mamá agarrada al brazo de papá. Ninguno de los dos me miró mientras caminábamos hacia el coche. El trayecto de regreso fue silencioso, pero no el silencio forzado de susurros al que estaba acostumbrada. Era el pesado silencio de la acusación y la duda. Llegamos a nuestra casa medio quemada. La cinta amarilla aún cruzaba la parte dañada. El carro de Zoe estaba en la entrada. Dentro ya había reorganizado la sala intacta. Nuevos letreros de zona de susurros cubrían todas las paredes, más grandes que antes. Una pila de papeles reposaba en la mesa de centro. Impresiones de foros en línea sobre sobrevivientes de agresión acústica y TPT por violencia vocal. Había estado ocupada construyendo su caso. Zoe salió de la cocina con sus auriculares de cancelación de ruido puestos, cargando su medidor de decibelios como un arma. Lo apuntó hacia mí y luego hacia mis padres, monitoreando hasta nuestra respiración. Mamá bajó de inmediato la voz a un susurro. Papá se aclaró la garganta suavemente, con cuidado. Tomé un bloc de la encimera y escribí. Ella dejó la vela encendida. Ella desactivó las alarmas. Ella está mintiendo. Zoe leyó por encima de mi hombro y se rió, un sonido áspero que parecía contradecir su supuesta sensibilidad. Le susurró a nuestros padres sobre respuestas traumáticas y cómo los criminales suelen proyectar sus crímenes en las víctimas. Había encontrado un nuevo terapeuta, dijo. Uno especializado en recuperación de agresión acústica. Esa noche me acosté en mi habitación dañada por el humo intentando forzar un sonido desde mi garganta. Nada salía, ni siquiera un susurro. La ironía no se me escapaba. Zoe había querido que todos estuviéramos en silencio. Y ahora yo realmente lo estaba. A través de las paredes delgadas la oí por teléfono, su voz sospechosamente normal mientras hablaba con alguien sobre documentar todo y construir un caso blindado. A la mañana siguiente desperté y encontré que faltaba mi laptop y también mi teléfono. Zoe estaba en mi puerta con mamá, explicando en susurros teatrales que el inspector de incendios necesitaba examinar todos nuestros aparatos electrónicos como evidencia. Ella había tenido la amabilidad de reunirlos para la investigación. Mamá asentía, aún bajo el hechizo de Zoe. Pasé el día en la biblioteca usando sus computadoras para investigar. No fue difícil rastrear la actividad en línea de Zoe. Había estado publicando en foros durante meses sobre su hermana abusiva, que se negaba a respetar sus necesidades médicas. Las fechas coincidían perfectamente. Cada publicación aparecía después de que yo desafiaba las reglas de susurro o suplicaba a mis padres normalidad. Una publicación de hace 3 semanas me heló la sangre. A veces pienso que algo dramático necesita suceder para que la gente entienda lo seria que es la violencia acústica. Tal vez si hubiera consecuencias reales. Imprimí todo con las manos temblando. La bibliotecaria me miró con preocupación mientras recogía las páginas. Quise explicarle, gritar la verdad. Pero mi voz seguía atrapada en mi garganta dañada. Al volver a casa encontré que Zoe había instalado nuevas cerraduras en su puerta y en la de mis padres. ¡Por seguridad!, le explicó a papá mientras continuaba la investigación. Les había dado a ellos las únicas llaves. Yo quedaba efectivamente bloqueada de 2/3 de mi propia casa. Esa tarde nuestra vecina, la señora Quinn, se acercó con un guiso. Siempre había sido amable, trayendo galletas en las fiestas y revisando cómo estábamos después de tormentas. Zoe la interceptó en la puerta, susurrando sobre el trauma del incendio y cómo yo había colapsado bajo la presión de sus necesidades médicas. La señora Quinn miró más allá de Zoe hacia donde yo estaba en el pasillo. Algo se sentía extraño en lo rápido que Zoe se recuperó de esas supuestas convulsiones durante el incendio para inmediatamente empezar a construir su caso contra su hermana. Me pregunto por qué los padres no cuestionan cómo su hija logró desactivar alarmas de humo, instalar nuevas cerraduras y reunir evidencia mientras supuestamente sufría una sensibilidad al sonido tan severa que hasta la respiración necesita monitoreo. Levanté mi bloc, desesperada por comunicarme, pero Zoe cerró suavemente la puerta, explicando que yo estaba teniendo episodios y que no era seguro para las visitas. Me retiré a mi habitación y encontré más de mis pertenencias desaparecidas. Mi diario, años de fotografías, incluso mi anuario escolar. Zoe estaba borrando sistemáticamente la evidencia de quién era yo, antes de que su narrativa se apoderara de todo. En mi almohada había un nuevo documento. Un contrato de seguridad familiar que requería que yo me mantuviera a 3 metros, 10 pies, de distancia de todos los miembros de la familia en todo momento para su protección. La casa se sentía como una prisión. No podía hablar, no podía acceder a mis padres, no podía probar mi inocencia. Cada intento de comunicarme pasaba por la interpretación de Zoe. Ella susurraba a mamá sobre mi lenguaje corporal agresivo o le decía a papá que mis notas escritas eran tácticas manipuladoras.
Al tercer día descubrí el plan definitivo de Zoe. Mientras estaba en su habitación, me colé en la cocina y encontré su agenda. Había programado citas con 3 abogados distintos, todos especializados en defensa de víctimas. Notas en los márgenes detallaban su estrategia. Cargos criminales por el incendio, demanda civil por años de agresión acústica y una orden de restricción para expulsarme de la casa permanentemente. Ella ganaría. Sin mi voz, sin evidencia, sin siquiera la confianza de mis padres, yo no tenía defensa contra su narrativa cuidadosamente construida. La chica que nos había hecho susurrar a todos estaba a punto de silenciarme para siempre. Esa noche yo tomé una decisión. Si no podía decir la verdad, tendría que encontrar otra manera de exponerla. Empecé con lo único que Zoe no podía: controlar las pruebas físicas del incendio en sí. El informe del inspector de incendios mostraría dónde comenzó el fuego y la cera de las velas no mentía. Salí a escondidas, después de la medianoche, y caminé hasta la estación de bomberos. El despachador nocturno se sorprendió cuando le entregué mi solicitud por escrito para hablar con el inspector de incendios. Hizo una llamada y, sorprendentemente, el inspector Stewart aceptó reunirse conmigo a la mañana siguiente, a pesar de lo tarde que era mi solicitud. Pero cuando regresé a casa, Zoe me estaba esperando en el porche. Su medidor de decibeles apuntaba a mis pasos. Había instalado sensores de movimiento mientras yo estaba fuera. A medida que me acercaba, comenzó a documentar mi amenazante acercamiento en su teléfono, susurrando una narración sobre sentirse insegura. El juego había cambiado. Ella sabía que yo estaba contraatacando. Me quedé congelado en el camino de entrada, viendo cómo se desarrollaba la actuación teatral de Zoe. Se llevó la mano al pecho y retrocedió tambaleándose, su narración susurrada volviéndose más dramática con cada paso. Las luces de los sensores de movimiento se encendieron a nuestro alrededor, creando sombras duras que hacían que sus movimientos parecieran aún más exagerados. Levanté las manos en un gesto pacífico, pero ella se encogió como si yo le hubiera arrojado algo. Mamá apareció en la puerta, ajustándose la bata contra el aire nocturno. Sus ojos iban de Zoe, encogida, a mi postura inmóvil a 6 metros de distancia. Me señalé la garganta y luego hice gestos de escribir con la mano. El rostro de mamá se endureció. Llamó a Zoe para que entrara, susurrándole algo que no pude oír. Ambas desaparecieron dentro de la casa, dejándome solo en la entrada. Esperé 10 minutos antes de acercarme a la puerta. Estaba cerrada. Mi llave no funcionaba. Habían cambiado las cerraduras mientras yo estaba fuera. Toqué suavemente, luego más fuerte. Sin respuesta. A través de la ventana las vi acurrucadas en el sofá. Zoe le mostraba algo en el teléfono a mamá. Probablemente el video que acababa de grabar de mi amenazante regreso. Sin ningún otro lugar a donde ir, pasé la noche en mi coche. Los asientos no se reclinaban bien, y el olor a humo de mi ropa llenaba el pequeño espacio. Me envolví con una vieja toalla de gimnasio del maletero e intenté dormir. Pero mi mente corría con planes y contraplanes. La reunión de mañana con el inspector Stewart se sentía como mi única esperanza. El amanecer llegó lentamente. Observé la casa por el retrovisor esperando señales de movimiento. A las 7:00 el coche de papá salió del garaje. No miró en mi dirección. Una hora después, mamá también se fue. Solo Zoe quedaba, probablemente documentando mi presencia en la entrada como más evidencia de acoso. La estación de bomberos estaba a 3 cuadras. Llegué temprano sentándome en el banco de afuera hasta que el inspector Stewart llegó en su camioneta. Me reconoció de inmediato, su rostro curtido mostrando preocupación. Dentro de su oficina, escribí mis preguntas en un blog mientras él abría los archivos de la investigación. Me mostró el informe preliminar. El origen del incendio se confirmó en la sala de estar, específicamente en el área cerca de la ventana donde Zoe siempre mantenía sus velas de meditación. Los patrones de residuo de cera indicaban que una vela había estado encendida durante horas antes de volcarse. Los detectores de humo desactivados se señalaron como un factor que contribuyó al retraso en la respuesta. Escribí frenéticamente, preguntando si esas pruebas me exoneraban. Stewart dudó. Luego explicó que aunque la evidencia física no apoyaba la hipótesis de incendio provocado, tampoco probaba de manera concluyente quién dejó la vela encendida. Zoe ya había dado una declaración afirmando que yo solía encender sus velas de meditación para burlarme de sus necesidades sensoriales. Sin testigos ni mi voz para contrarrestar sus afirmaciones, todo se reducía a mi palabra contra la suya. Saqué los mensajes impresos de los foros de la biblioteca y se los pasé. Stewart los leyó, frunciendo el ceño cada vez más. Hizo copias, prometiendo agregarlos al expediente de investigación, pero me advirtió que las publicaciones en línea, aunque preocupantes, no eran prueba de intención criminal. La investigación continuaría, pero no podía garantizar el resultado. Al salir de la estación, sentí el peso de la estrategia de Zoe. Había pasado años construyendo su narrativa de víctima, y yo tenía días para desmantelarla. Cada prueba que encontraba podía ser retorcida para apoyar su historia. Cada acción que tomaba podía reformularse como agresión. Había convertido toda nuestra historia familiar en un arma contra mí. Regresé para encontrar mi coche rodeado de cinta amarilla. Una nota en el parabrisas, escrita con la letra de Zoe, afirmaba que el vehículo estaba estacionado ilegalmente en propiedad privada. Cámaras de seguridad recién instaladas monitoreaban cada ángulo. Retiré la cinta con cuidado y conduje hasta un estacionamiento cercano, sumando problemas mecánicos a mi creciente lista de dificultades. La biblioteca se convirtió en mi cuartel temporal. Investigué la pérdida de la voz, aprendiendo sobre la afonía psicológica, cuando el trauma o el estrés hacen que las cuerdas vocales dejen de funcionar. La bibliotecaria, una mujer amable llamada Cassandra, notó mis visitas diarias y empezó a dejar libros útiles en mi mesa habitual. Nunca hacía preguntas. Solo ofrecía sonrisas suaves y ocasionales vasos de agua.
A través de búsquedas en línea descubrí que la huella digital de Zoe se extendía mucho más allá de los foros de apoyo. Había creado múltiples cuentas en redes sociales dedicadas a su condición, reuniendo a miles de seguidores que la veían como una inspiración. Videos de nuestra familia susurrando en las fiestas se habían vuelto virales en ciertas comunidades. Había monetizado nuestra disfunción, vendiendo guías de meditación y talleres sobre sensibilidad al ruido. Un video me dejó helado. Publicado apenas una semana antes del incendio, mostraba a Zoe demostrando su ritual terapéutico con velas. Al fondo, apenas visible, estaba la misma vela que inició el fuego. Ella hablaba sobre dejarla encendida toda la noche para recibir energía sanadora continua. La marca de tiempo mostraba que lo había grabado en nuestra sala de estar, justo donde comenzó el incendio. Descargué todo, guardando copias en múltiples USB, pero necesitaba algo más que pruebas digitales. Necesitaba a alguien que hablara por mí, literalmente. Fue entonces cuando recordé a la doctora Theodora Reeves, la primera especialista a la que había acudido. Mis padres habían llevado a Zoe a verla. Ella no encontró nada malo en la audición de Zoe y recomendó una evaluación psiquiátrica en su lugar. Zoe convenció a mis padres de que la doctora Reeves no estaba capacitada para comprender condiciones raras. El consultorio de la doctora Reeves quedaba al otro lado de la ciudad. Tomé 3 buses para llegar allí, apretando mi cuaderno y la carpeta con pruebas. Su recepcionista se mostró confundida cuando le entregué mi solicitud escrita, pero la doctora Reeves aceptó verme entre citas. Recordó a nuestra familia de inmediato. En su oficina, escribí toda la historia mientras ella leía las publicaciones de Zoe en los foros y veía el video del ritual con velas. Su expresión se volvió cada vez más preocupada. Sacó el viejo expediente de Zoe y me mostró su evaluación original. No solo había salido perfecta en las pruebas de audición, sino que también mostró signos de lo que la doctora Reeves llamaba sensibilidad selectiva al sonido, reaccionando de manera dramática solo cuando había gente mirando. La doctora Reeves no podía diagnosticar a alguien a quien no había visto recientemente, pero se ofreció a escribir una carta documentando sus hallazgos originales. También sugirió que viera a un colega que se especializaba en pérdida de voz inducida por trauma. La cita sería costosa, pero yo tenía una pequeña cuenta de ahorros que Zoe no conocía. La programé para el día siguiente. Al regresar al estacionamiento donde había dejado mi auto, encontré las ventanas destrozadas. Cristales cubrían los asientos. No se habían robado nada. Era un mensaje. Las grabaciones de seguridad de las tiendas cercanas misteriosamente no estarían disponibles. No tenía dudas. Pasé una hora aspirando los vidrios con la aspiradora de monedas de una gasolinera. Mis manos temblaban de frustración. Esa noche, aparqué detrás de un supermercado abierto las 24 horas e intenté dormir. Cerca de la medianoche, mi teléfono vibró con correos electrónicos. Zoe había encontrado mi almacenamiento en la nube y estaba reportando sistemáticamente cada archivo guardado como información personal robada. Las plataformas estaban eliminando automáticamente mis pruebas mientras investigaban. Vi desaparecer años de fotos, documentos y recuerdos, uno por uno. Por la mañana, mi cuenta de correo fue suspendida por acoso. Mis perfiles en redes sociales fueron marcados y congelados. Zoe había convertido en arma los mismos sistemas diseñados para proteger a las víctimas, usándolos en mi contra. Sin voz para llamar al servicio al cliente o verificar mi identidad, estaba indefenso ante ese borrado digital. El especialista de voz, el doctor Marcus Webb, realizó múltiples pruebas en mi garganta. Físicamente, todo parecía normal. Explicó que la afonía psicológica a menudo ocurría después de un estrés vocal prolongado combinado con trauma emocional. Años de susurros forzados habían entrenado a mi cuerpo a suprimir el habla normal. El incendio, el arresto y los ataques cada vez mayores de Zoe habían provocado un colapso total. Me puso a hacer ejercicios enseñándome a tararear y poco a poco producir sonidos. El progreso sería lento, advirtió, especialmente bajo estrés continuo. Necesitaba un entorno seguro y de apoyo para sanar exactamente lo que no tenía. Documentó cuidadosamente mi condición, proporcionando pruebas médicas de que mi pérdida de voz era real y provocada por trauma. Al salir de su oficina con un ligero zumbido en mi garganta, el primer sonido que hacía en días, sentí una chispa de esperanza, pero en el estacionamiento, 2 oficiales de policía esperaban junto a mi auto dañado. Zoe lo había reportado como abandonado y potencialmente vinculado a actividad criminal. Les mostré mi licencia y registro, escribiendo explicaciones en mi cuaderno. Parecían comprensivos, pero tenían que seguir el protocolo. Debían verificar mi identidad y el estado del auto. Mientras hacían llamadas, noté a Zoe observando desde el otro lado de la calle. Estaba en su auto, con el teléfono levantado, grabando toda la interacción. Ella lo había orquestado, sabiendo que cualquier contacto con la policía se vería mal para mi investigación pendiente de incendio. Cada movimiento mío alimentaba su narrativa de que yo era una persona inestable y peligrosa. Finalmente, los oficiales me permitieron irme, pero me advirtieron que debía reparar las ventanas de inmediato. Conducir con vidrios rotos era una infracción. Asentí, sumando la reparación del auto a mi lista imposible de gastos. Mis ahorros se agotaban rápido entre estacionamientos de hotel, citas médicas y ahora arreglos del coche. Encontré un taller, barato de vidrios para autos que podía reparar las ventanas esa misma tarde. Mientras esperaba, me senté en el vestíbulo y practiqué los ejercicios del Dr. Webb. Sonidos suaves de tarareo surgían de mi garganta, apenas audibles, pero presentes. Un anciano que esperaba el cambio de aceite sonrió alentadoramente. La amabilidad humana de extraños se había vuelto preciosa.
Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Apareció una foto. Mi diario de infancia abierto en una página donde había escrito que odiaba la fiesta de cumpleaños de Zoe cuando tenía 8 años. Había sido demasiado ruidosa. Me había quejado, deseando que se callara. Debajo de la foto, un mensaje. Prueba de hostilidad a largo plazo hacia la sensibilidad al sonido. Gracias por mantener registros tan detallados. Ella lo tenía todo. Cada momento de frustración entre hermanos. Cada queja normal de la niñez estaba siendo recontextualizado como prueba de mi violencia. Me di cuenta de que debía haber estado recopilando evidencia durante años, mucho antes del incendio. Esto no era una reacción. Era una campaña cuidadosamente planeada. El taller terminó de reparar mis ventanas cuando caía el sol. Conduciendo por la ciudad, noté volantes en los postes de teléfono. Mi cara aparecía en carteles de persona, desaparecida, pero el texto contaba otra historia. ¿Ha visto a esta mujer? Individuo peligroso con historial de violencia. No se acerque. Llame a la policía de inmediato. La información de contacto de Zoe estaba al pie. Me detuve y arranqué tantos como pude alcanzar, metiéndolos en una bolsa de basura. Pero había cientos, tal vez miles. Ella había convertido a toda la ciudad en su red de vigilancia. Cada ciudadano preocupado que viera esos carteles se convertiría en su aliado involuntario. En un semáforo en rojo, el auto a mi lado tocó la bocina. El conductor me señaló y luego apuntó a un cartel en el poste cercano. Lo vi sacar su teléfono. Arranqué rápidamente con el corazón latiendo a toda prisa. Los espacios seguros en mi propia ciudad se estaban reduciendo. Necesitaba aliados, pero todos los que conocía estaban conectados con mi familia. Antiguos compañeros de trabajo, viejos amigos, parientes lejanos. Todos habían escuchado primero la versión de Zoe. Su campaña en redes sociales los había alcanzado antes de que yo pudiera hacerlo. Varios ya habían bloqueado mi número después de recibir mensajes sobre mi supuesto comportamiento peligroso. El estacionamiento del supermercado ya no se sentía seguro. Demasiada gente, demasiadas cámaras, demasiados volantes. Conduje hasta una parada de descanso abandonada fuera del pueblo, estacionándome detrás de un viejo puesto de información en desuso. El aislamiento se sentía más seguro que la civilización. Practiqué mis ejercicios de voz en la oscuridad, logrando un susurro ronco que sonaba como el fantasma de mi antiguo yo. El sueño llegó en fragmentos, interrumpido por cada auto que pasaba. Soñé que gritaba, que mi voz regresaba con la fuerza de un huracán, derribando las mentiras de Zoe como muros de papel. Pero la mañana solo trajo el mismo susurro doloroso y el sabor del miedo. Al revisar mi teléfono, encontré mi cuenta bancaria congelada. La pantalla mostraba una alerta de fraude. Alguien había reportado actividad sospechosa. El momento era demasiado perfecto para ser una coincidencia. Sin acceso a mis ahorros restantes, no podía comprar comida, gasolina ni continuar la lucha. Zoe había encontrado otro punto de presión. La sucursal del banco abría a las 9:00. Llegué temprano practicando lo que escribiría para explicar mi situación. Dentro, la expresión de la cajera cambió cuando revisó mi cuenta. Se excusó y regresó con el gerente. Habían recibido múltiples reportes de robo de identidad vinculados a mi cuenta. El congelamiento permanecería hasta que concluyera la investigación. Escribí frenéticamente, intentando explicar, pero su simpatía profesional se sentía vacía. Me entregaron formularios para disputar el bloqueo, advirtiendo que podría tardar semanas en resolverse. Semanas que no tenía. Mi tanque de gasolina estaba casi vacío, mi estómago retorciéndose de hambre. Zoe había convertido a la propia burocracia en un arma. Afuera del banco apareció la señora Quinn, nuestra antigua vecina. Se veía mayor, desgastada por los acontecimientos recientes. Se acercó con cautela, mirando alrededor como si Zoe pudiera materializarse. Cuando habló, su voz apenas era un susurro. El hábito la había contagiado también. Me presionó algo en la mano. $200 en efectivo dentro de una barra de granola. Antes de que pudiera escribir mi agradecimiento, se apresuró a marcharse. Pero su amabilidad quebró algo dentro de mí. Las lágrimas brotaron por primera vez desde el incendio. Sollozos silenciosos sacudieron todo mi cuerpo. Una persona aún creía en mi inocencia. El dinero me permitió comprar gasolina y comida barata en una tienda de dólar. Me senté en mi auto, comiendo sopa fría de lata, planeando mi siguiente movimiento. Las pruebas que había reunido eran sólidas, pero llegar a alguien que pudiera ayudarme parecía imposible. Zoe había levantado muros alrededor de cada vía de justicia. Entonces recordé algo. La terapeuta que había dirigido nuestras sesiones obligatorias de terapia de voz familiar, la que Zoe había encontrado en línea. Si era legítima, tendría registros. Si no, eso también sería evidencia. Su nombre era la doctora Sarah Winters, y su consultorio quedaba en un pueblo a 2 horas. El viaje consumió casi toda mi gasolina, pero debía intentarlo. La dirección me llevó a un centro comercial entre un salón de uñas y un servicio de impuestos. No había edificio médico ni complejo profesional. Dentro, la oficina era una sola habitación con sillas plegables y carteles motivacionales. La doctora Winters resultó ser una life coach, con una certificación en línea en dinámicas familiares alternativas. Recordó a mi familia de inmediato y comenzó una explicación en susurro sobre su enfoque terapéutico. Escribí preguntas sobre sus credenciales, su relación con Zoe y si alguna vez había tratado condiciones auditivas reales. Sus respuestas revelaron la verdad. Zoe la había encontrado en un foro de condiciones incomprendidas y le pagaba directamente para respaldar el diagnóstico. La convencí de escribir una declaración admitiendo que no era terapeuta con licencia y que Zoe específicamente había buscado a alguien que validara su autodiagnóstico. La mujer parecía aliviada de confesar, mencionando que se había sentido cada vez más incómoda con el arreglo. Había visto familias destruidas por engaños menos elaborados. De regreso con la declaración sentí que ganaba impulso. Cada prueba debilitaba la narrativa de Zoe.
pero al entrar al pueblo, luces policiales llenaron mi retrovisor. Me detuve con las manos visibles sobre el volante. El oficial se acercó con precaución, la mano en su arma. Había recibido reportes de un individuo peligroso que coincidía con mi descripción, conduciendo de manera errática. Yo no había estado acelerando ni zigzagueando, pero eso no importaba. La red de SOE me había detectado. El oficial pidió mi licencia y registro. Luego volvió a su patrulla para una revisión agonizantemente larga. Cuando regresó, su actitud había cambiado. El sistema mostraba múltiples alertas vinculadas a mi nombre, la investigación por incendio, la alerta de fraude bancario, los reportes de persona desaparecida. Me pidió que saliera del vehículo. Obedecí lentamente, manteniendo las manos a la vista. Realizó una prueba de sobriedad en el lugar que pasé. Registró mi auto, encontrando solo latas vacías de sopa y volantes arrugados. Pero el procedimiento exigía verificar mi dirección actual e información de contacto. Como no podía confirmar nada verbalmente, se volvió sospechoso. Mis explicaciones escritas parecían empeorar las cosas. Llegó otro oficial como refuerzo. Discutieron si llevarme para una evaluación psicológica. Los carteles de persona desaparecida habían mencionado inestabilidad mental. Mi pérdida de voz y mi comunicación escrita encajaban perfectamente en el perfil que SOE había creado. Me quedé junto a mi auto viendo mi libertad pender de un hilo. Finalmente decidieron dejarme ir con una advertencia, pero presentarían un informe que añadía otro documento oficial al arsenal de SOE. Mientras se alejaban, me di cuenta de que ella no necesitaba que me arrestaran otra vez. Solo necesitaba suficientes encuentros documentados para pintar un patrón de inestabilidad. Caía otra vez la noche. La parada de descanso ahora se sentía demasiado expuesta. Los estacionamientos demasiado vigilados. Conduje hasta las afueras del pueblo, donde viejos edificios industriales estaban vacíos. Detrás de una fábrica cerrada encontré un lugar oculto de la carretera. El aislamiento era completo. Pasé horas practicando mis ejercicios de voz, soportando el dolor. Los susurros se convirtieron en palabras roncas. No, alto, mentiras, cada palabra. Cada palabra se sentía como una victoria. El Dr. Webb había dicho que los avances emocionales a menudo precedían la recuperación vocal. Mi ira se estaba convirtiendo en mi fuerza. La mañana trajo nuevos desafíos. La batería de mi teléfono se estaba muriendo y cargarlo significaba arriesgarme a ser vista en espacios públicos. Necesitaba actuar antes de perder esta última conexión con pruebas y posibles aliados. Zoe había estado planeando esto durante años. El diario de la infancia, la terapeuta falsa que contrató por adelantado. La manera en que inmediatamente tuvo listos esos volantes. Esto no había sido una reacción al incendio en absoluto. Conduje hasta la biblioteca esperando que Cassandra me dejara usar un enchufe a pesar de mi estatus actual como paria del pueblo. La biblioteca se sentía diferente. Los usuarios se apartaban cuando entraba. Alguien había pegado volantes dentro, a pesar de la política en contra de la solicitación. Cassandra me miró con tristeza. Le habían ordenado pedirme que me fuera si causaba cualquier disturbio. Escribí una nota rápida pidiendo solo 5 minutos para cargar mi teléfono. Ella miró alrededor. Luego señaló en silencio un enchufe detrás del mostrador de referencia. Me senté en el suelo, fuera de la vista, mientras mi teléfono se cargaba lentamente. A través de los estantes escuchaba susurros, no del tipo impuesto por Zoe, sino chismes genuinos sobre la mujer peligrosa escondida en su biblioteca. Mi teléfono se iluminó con llamadas perdidas de un número desconocido. El buzón de voz era de la doctora Reeves. Había sido contactada por los investigadores sobre mi caso y quería ayudar. Había encontrado documentación adicional de la adolescencia de Zoe que podría ser relevante, pero necesitaba hablar conmigo directamente. Le envié un mensaje de texto explicando mi situación con la voz y sugiriendo comunicarnos por correo electrónico. Su respuesta fue rápida. Ya lo había intentado, pero todas mis cuentas estaban bloqueadas o suspendidas. Propuso reunirnos en persona esa tarde en una cafetería entre nuestras ciudades, un terreno neutral. El viaje consumió casi toda mi gasolina restante. Llegué temprano, observando por la ventana cómo la doctora Reeves entraba y elegía una mesa en la esquina. Se veía nerviosa, pero decidida. Me uní a ella deslizando mi cuaderno sobre la mesa. Había traído el archivo completo de Zoe, incluidas las notas de las sesiones que había guardado, a pesar de que los padres de Zoe pidieron su destrucción. Las notas detallaban la admisión de Zoe de que podía controlar sus reacciones, eligiendo cuándo parecer sensible según quién estuviera mirando. Incluso se había jactado de engañar a sus padres. Más importante aún, la doctora Reeves había contactado colegas que habían visto casos similares. Había recopilado investigaciones sobre el comportamiento de enfermedad inducida, cuando alguien crea o exagera síntomas para obtener beneficios psicológicos. Los paralelos con el comportamiento de Zoe eran innegables. Esto no solo era evidencia, era un marco profesional para entender su manipulación. Pasamos una hora organizando la documentación. La doctora Reeves se ofreció a hablar directamente con Marshall Stewart, proporcionando testimonio experto sobre los antecedentes de Zoe. También conocía a un abogado especializado en casos de acusaciones falsas, alguien que podría aceptar mi caso a pesar de mi situación financiera actual. Al salir de la cafetería, sentí que la esperanza regresaba. Pero en el estacionamiento Zoe me esperaba junto a mi auto. Estaba perfectamente quieta, con su teléfono levantado, grabando todo. Me detuve, manteniendo la distancia. No habló ni se movió, solo grababa. La amenaza implícita era clara. Acércate a tu auto y tendré pruebas de que me estás confrontando. Regresé a la cafetería observando por la ventana. Zoe esperó otra hora antes de irse finalmente. Cuando regresé a mi auto, encontré nuevos rasguños en el costado y una nota bajo el parabrisas. Deja de acosarme o la próxima vez me defenderé. Escrita con su letra, diseñada para parecer que la había dejado después de que yo la confrontara. El juego estaba escalando. Cada movimiento que hacía para defenderme se convertía en evidencia de agresión en su narrativa, pero ya no podía detenerme. La evidencia de la doctora Reeves era demasiado importante.
Conduje hasta la oficina de Marshall Stewart, rezando para que aún me escuchara. Su expresión al verme era inescrutable. Había recibido múltiples reportes sobre mi comportamiento errático en el pueblo, pero también recordaba nuestra conversación anterior y las pruebas que había compartido. Aceptó revisar la documentación de la doctora Reeves, aunque advirtió que los perfiles psicológicos no suelen ser admisibles en investigaciones de incendios provocados. Escribí furiosamente, explicando cómo el perfil establecía un patrón y un motivo. Zoe no solo había dejado una vela encendida, había orquestado los hechos para incriminarme. El incendio le dio el estatus de víctima suprema mientras eliminaba a su principal rival. Rodríguez asintió lentamente, las piezas encajando. Hizo copias de todo y luego compartió su propia actualización. La investigación había descubierto algo interesante. La vela que inició el incendio era de una marca específica vendida solo en una tienda local. Las cámaras de seguridad de esa tienda mostraban a Zoe comprando docenas de velas idénticas durante varios meses. ¿Por qué alguien con una sensibilidad severa al sonido visitaría repetidamente una tienda concurrida? Más importante aún, había pagado en efectivo cada vez, a pesar de que normalmente usaba tarjetas de crédito. El patrón sugería premeditación. Rodríguez aún no podía hacer acusaciones, pero la investigación estaba cambiando de rumbo. Me aconsejó mantenerme visible, pero evitar cualquier contacto con Zoe o mi familia mientras seguía estas pistas. Salí sintiéndome reivindicada pero agotada. El medidor de gasolina marcaba vacío. Llegué a una estación casi sin combustible, usando mis últimos $40 para llenar medio tanque. El empleado me reconoció por los volantes, observándome con desconfianza mientras cargaba gasolina. Todo el pueblo se había convertido en territorio hostil. Esa noche, estacionada detrás de la fábrica abandonada, practiqué hablar con nueva determinación. Las palabras fluían con más facilidad ahora, ásperas y dolorosas, pero audibles. Me llamo. Carraspeé en la oscuridad vacía. Mi hermana está mintiendo. Cada frase se sentía como recuperar un terreno robado. Mi teléfono vibró con un mensaje del abogado que la doctora Reeves había mencionado. Theodore Blackwood, especializado en difamación y casos de acusaciones falsas. Había revisado mi situación y quería reunirse. Su oficina estaba a 3 pueblos de distancia, pero había renunciado a la tarifa de consulta dadas las circunstancias. A la mañana siguiente, me vestí con la ropa menos dañada por el humo y conduje hasta su oficina. Theodore era más joven de lo que esperaba, con ojos amables y un trato paciente. Me escuchó mientras susurraba mi historia, haciendo preguntas ocasionales para aclarar. Mi voz duró 20 minutos antes de desvanecerse nuevamente en silencio. Había visto casos similares. Miembros de la familia que convertían en armas los sistemas diseñados para proteger a las verdaderas víctimas. La clave era documentar el patrón de manipulación mientras evitaba cualquier acción que pudiera ser tergiversada en mi contra. Se ofreció a llevar mi caso bajo contingencia, creyendo que teníamos bases sólidas tanto para la defensa penal como para una acción civil. Pero me advirtió que Zoe escalaría cuando supiera que tenía representación legal. Los manipuladores a menudo se volvían más peligrosos cuando su control se resbalaba. Necesitaba estar preparada para sus movimientos finales. Me sugirió encontrar un lugar seguro donde quedarme, lejos de los sitios donde ella esperaría que estuviera. Pensé en la fábrica abandonada, mi auto, las áreas de descanso. Ninguno era realmente seguro, pero no tenía otro lugar a donde ir. Theodore me dio su número directo, instruyéndome a documentar todo y a evitar estar sola en lugares aislados. La ironía no se me escapaba. El aislamiento era todo lo que me quedaba. Al regresar al pueblo, noté actividad inusual. Autos de policía agrupados cerca de la biblioteca. Una ambulancia se alejaba mientras pasaba. Sonó mi teléfono. El número de Theodore. Su voz era urgente. Zoe había escalado dramáticamente. Había fingido un colapso en la biblioteca, afirmando que la estaba acosando allí. Testigos la vieron caer, convulsionando tras supuestamente verme a través de la ventana. ¿El problema? Yo había estado en la oficina de Theodore, a una hora de distancia, con grabaciones de seguridad con sello de tiempo que probaban mi coartada. Zoe había calculado mal sin saber de mi cita legal. Su actuación no había servido de nada, pero el daño ya estaba hecho. El pueblo creía que la había llevado a un colapso. Me detuve en una gasolinera para procesar la información. Adentro, el dependiente se negó a atenderme, señalando un cartel escrito a mano. Nos reservamos el derecho de negar servicio a cualquiera que amenace la seguridad de la comunidad. La campaña de Zoe me había convertido en una completa paria. Mi batería volvía a agotarse. Ni la biblioteca, ni las cafeterías, ni los espacios públicos me darían la bienvenida. Me senté en mi auto, viendo cómo el medidor descendía hacia vacío, sintiendo que las paredes se cerraban. Pero algo había cambiado en mí. Los ejercicios de voz habían roto más que el silencio físico. Conduje hasta nuestra casa familiar, la carcasa medio quemada que había estado evitando. Si Zoe quería una confrontación, la tendría, pero en mis términos. Me estacioné justo enfrente, a plena vista de sus cámaras de seguridad. Que lo grabara, ya no tenía nada que perder. La puerta principal estaba cerrada, pero aún tenía mi llave del garaje. Adentro, encontré lo que buscaba. Nuestros viejos videos familiares, cajas de cintas de antes de que comenzara la condición de Zoe. Evidencia de su infancia normal, su risa fuerte, sus berrinches a gritos, pruebas de que su sensibilidad era selectiva y reciente. Cargué las cajas en mi auto mientras Zoe aparecía en la ventana. Ya estaba al teléfono, probablemente llamando a la policía. No me apresuré. Que vinieran. A Theodore le encantaría tener las grabaciones de mí recuperando mis propias pertenencias de mi propio hogar. Mientras me alejaba, vi el auto de papá acercarse en dirección contraria. Nuestros ojos se encontraron brevemente. Su rostro lucía demacrado, envejecido por el conflicto que estaba destrozando a nuestra familia. Por un momento pensé que se detendría, pero continuó de largo, eligiendo el camino más fácil, como siempre.
El estacionamiento de la fábrica se había convertido en mi base de operaciones. Extendí los videos en el asiento trasero, organizándolos por fecha. Cada cinta era un arma contra la mitología de Zoe. Fiestas de cumpleaños donde gritaba de alegría. Mañanas de Navidad llenas de su charla excitada. Años de volumen normal antes de su repentina sensibilidad. Sonó mi teléfono. Era Marshall Stewart. Su voz era cuidadosamente neutral al informarme que Zoe había presentado nuevos cargos. Robo, esta vez por llevarme los videos familiares. Pero él había revisado las grabaciones de seguridad del incidente en la biblioteca. La marca de tiempo confirmaba que no podía haber estado allí. Estaba empezando a ver el patrón. Sugirió que llevara los videos a la estación de inmediato. Podrían registrarlos como evidencia antes de que Zoe afirmara que los había manipulado. Acepté, agradecida de que aún hubiera un oficial que se guiara por hechos en lugar de histeria. La verdad estaba emergiendo lentamente de debajo de las mentiras cuidadosamente construidas de Zoe. En la estación, Rodríguez vio varios videos con asombro creciente. La adolescente Zoe organizando pijamadas ruidosas. Zoe cantando karaoke a todo volumen. Zoe gritando en un concierto apenas meses antes de su diagnóstico. El contraste con su personaje actual era innegable. Hizo copias oficiales, anotando la cadena de custodia. Luego compartió una noticia que lo cambiaba todo. El inspector estatal de incendios había revisado el caso. El patrón específico de residuos de cera indicaba que la vela había sido deliberadamente volcada. Alguien la había empujado para asegurar que alcanzara las cortinas. La investigación ahora se centraba en quién tenía acceso y motivo. El comportamiento de Zoe después del incendio había levantado sospechas. Sus acusaciones inmediatas, la documentación preparada y su campaña en escalada sugerían conciencia de culpa. Rodríguez no podía prometer nada, pero la marea estaba cambiando. Salí de la estación sintiéndome más ligera a pesar del agotamiento. En mi auto practiqué hablar de nuevo. Mi voz era más fuerte ahora, sostenida por una ira justa. Me grabé en mi teléfono describiendo los eventos en caso de perder la voz otra vez. Evidencia de mi verdad en mis propias palabras. El lote de la fábrica se sentía menos como exilio y más como una posición estratégica. Tenía abogados, investigadores y crecientes pruebas de mi lado. Zoe había jugado demasiado, abusando de años de manipulación exitosa. Su imperio de mentiras se estaba resquebrajando. Esa noche dormí profundamente por primera vez desde el incendio. Sin sueños de humo ni susurros, solo oscuridad pacífica y la certeza de que mañana traería nuevas batallas. Finalmente estaba equipada para luchar. La chica que me había robado la voz había despertado algo más fuerte. La mañana llegó con visitantes inesperados. El auto de mamá y papá entró en el estacionamiento de la fábrica. Se quedaron sentados. Durante varios minutos permanecieron dentro del carro antes de que papá finalmente saliera. Se acercó despacio, con las manos visibles, como si temiera que yo pudiera huir o atacarlo. El veneno de Zoe había contaminado incluso ese momento. Me entregó un sobre sin decir palabra. Dentro había un cheque por $5,000 y una nota con la letra de mamá. Un nuevo comienzo en otro lugar. Querían que me fuera. Más fácil exiliar a una hija que enfrentar las mentiras de la otra. Sentí el papel deshacerse en mi puño. Papá vio mi rostro y retrocedió, pero yo no grité ni exploté. En cambio, hablé con mi nueva voz áspera. Miren los videos, todos. Luego decidan a quién están protegiendo de verdad. Se estremeció al escucharme, tan diferente de mi antigua voz, marcada por años de susurros y semanas de silencio. Regresó al coche sin llevarse el cheque de vuelta. Se marcharon, dejándome con su dinero de conciencia y el amargo sabor del abandono. Pero no iba a huir. Zoe ya me había quitado suficiente. No le entregaría también mi hogar. Cobré el cheque de inmediato, sabiendo que podían detener el pago en cuanto descubrieran que no me iría. Ese dinero financiaría mi lucha, gasolina, comida y lo que fuera necesario para seguir adelante. Su culpa me había dado recursos justo cuando Zoe creía que me había despojado de todo. Theodore llamó con actualizaciones. Había presentado mociones para preservar pruebas y evitar que Zoe accediera a mis cuentas restantes. El caso civil ganaba fuerza. También había contactado con el Dr. Webb sobre mi recuperación vocal, documentando el impacto médico de años de susurros forzados. Pero Zoe no estaba inactiva. Esa tarde aparecieron volantes con un nuevo mensaje. Mujer peligrosa ofrece dinero a cambio de silencio. Había sabido lo del cheque y lo torció en mi contra, presentándolo como prueba de que yo intentaba sobornar testigos de mis crímenes. Cada regalo se convertía en un arma en sus manos. Conduje por la ciudad recogiendo los volantes, sin importarme ya quién me viera. Que miraran, que susurraran. Susurros reales, no los impuestos por Zoe. Mi voz se hacía más fuerte con cada hora de uso. Hablar la verdad, incluso al aire vacío, curaba el daño que ella me había infligido. En un semáforo, la señora Quinn apareció en la ventanilla del copiloto. Entró rápido, mirando a los lados con nerviosismo. Sus palabras salieron atropelladas. Llevaba semanas grabando a Zoe. Su cámara de seguridad la había captado hablando normalmente cuando estaba sola, riendo a carcajadas en llamadas telefónicas, incluso cantando en el patio trasero. Me entregó una memoria USB con las manos temblorosas. Había tenido demasiado miedo de presentarse antes, pero al verme exiliada se había removido su conciencia. La evidencia tenía marcas de tiempo claras. La actuación de Zoe solo existía cuando tenía público. Sola, era perfectamente normal. Abracé a la señora Quinn, sintiendo lágrimas en ambos rostros. Un aliado se había convertido en 2, luego 3, ahora 4. La verdad empezaba a construir su propio impulso. Ella prometió hablar con los investigadores cuando fuera necesario, aunque temía las represalias de Zoe. Todos las temíamos. Esa noche, me senté en la oficina de Theodore, revisando el material de la señora Quinn. La evidencia era demoledora.
Zoe organizando videollamadas ruidosas con sus seguidores en línea, instruyéndolos sobre tácticas de violencia vocal, planificando sesiones de escalada, incluso practicando sus desmayos frente al espejo. El rostro de Theodore se ensombreció al ver aquello. Esto iba más allá de acusaciones falsas. Zoe había construido un movimiento alrededor de sus mentiras, enseñando a otros a usar condiciones falsas como armas contra sus familias. La magnitud era abrumadora. ¿Cuántos hogares habría infectado con silencio impuesto? Trabajamos hasta tarde construyendo el caso. Theodore sugirió contactar a los seguidores en línea de Zoe, encontrar a aquellos que hubieran comenzado a sospechar. Si ella les había enseñado manipulación, algunos podrían haberlo reconocido y haberse alejado. Sus testimonios establecerían un patrón de engaño, deliberado. Pero primero debíamos proteger a la señora Quinn. Theodore redactó una orden de protección para asegurar que Zoe no pudiera tomar represalias contra nuestra testigo. El sistema legal avanzaba lento, pero cada documento presentado levantaba un muro entre la verdad y las mentiras. Las armas de Zoe se estaban transformando en escudos para sus víctimas. Dormí en mi coche fuera de la oficina de Theodore, sintiéndome más segura cerca de la protección legal que en cualquier espacio familiar. Mis sueños estaban cambiando. En lugar de humo y silencio, soñé con hablar frente a multitudes, contar nuestra historia, advertir a otros sobre la sutil tiranía de una enfermedad fabricada. El amanecer trajo la llamada de Marshall Stewart. La investigación había dado un giro decisivo. Habían encontrado el recibo de la vela específica que inició el incendio. Zoe la había comprado horas antes junto con materiales adyacentes a acelerantes. Combinado con la evidencia de la vela inclinada, pintaba un cuadro de premeditación. Aún no podían arrestarla. La evidencia era circunstancial. Pero los cargos de incendio en mi contra estaban siendo retirados. La carta oficial llegaría en días. Ya no era sospechosa, sino testigo. La cazadora se había convertido en la cazada, y Zoe todavía no lo sabía. Lo celebré con un desayuno en un paradero de camioneros fuera del pueblo, donde nadie conocía mi cara. El café sabía a libertad. Mi voz, aunque aún áspera, se alzó sobre el mostrador cuando hice mi pedido. La mesera sonrió ante mi entusiasmo por unos huevos revueltos. Los placeres simples se sentían revolucionarios. Mi teléfono vibró con mensajes de números desconocidos. La noticia corría por la red en línea de Zoe. Algunos seguidores tenían preguntas, dudas, sospechas. Habían notado inconsistencias en sus historias, líneas de tiempo imposibles, afirmaciones contradictorias. Los fieles empezaban a titubear, un mensaje destacó. Una joven llamada Theo había seguido las enseñanzas de Zoe para imponer reglas de susurros en su propia casa. Pero al ver la escalada de Zoe contra mí había abierto los ojos. Había comprendido la manipulación, el control, la destrucción de la vida familiar normal. Quería ayudar a exponer la verdad. Acordamos encontrarnos en un restaurante a 2 horas de distancia. Theo llegó con un aire atormentado, cargando carpetas de conversaciones impresas de los foros privados de Zoe. El contenido era perturbador. Instrucciones detalladas sobre cómo fingir síntomas, hacer gaslighting a los miembros de la familia y destruir a cualquiera que se atreviera a desafiarla. Theo tenía capturas de pantalla de Zoe jactándose de sus planes conmigo. Escritas semanas antes del incendio, Zoe había dicho a su círculo interno que necesitaba un evento dramático para consolidar su estatus de víctima. Discutió varios escenarios evaluando su impacto. El fuego ganó por su dramatismo visual y los daños duraderos. La evidencia era abrumadora. Premeditación, conspiración, intento de homicidio disfrazado de accidente. Theo aceptó entregar todo a los investigadores, aunque temía la represalia de la comunidad. Zoe había creado un culto a la victimización, y los apóstatas sufrían represalias feroces. Pasé el camino de regreso practicando mi voz completamente recuperada, cantando junto a la radio. Habían terminado meses de silencio. Las canciones se sentían como oraciones de gratitud. Cada nota demostraba el fracaso de Zoe. Ella había intentado robarme la voz para siempre, pero solo logró hacerla más fuerte. La oficina de Theodore se había convertido en sala de guerra y santuario a la vez. Organizábamos evidencia, planeábamos estrategia, nos preparábamos para el siguiente movimiento de Zoe. Pronto se enteraría de los cargos retirados. Su reacción sería rápida y feroz. Teníamos que estar listos. La llamada llegó esa tarde. La voz de papá temblaba al describir la respuesta de Zoe a la noticia. Había destrozado su habitación gritando sobre injusticia y conspiración. Luego se había quedado en silencio, encerrándose con su computadora. La calma tras la tormenta resultaba más ominosa que la rabia. Quise sentir simpatía por mis padres, pero su complicidad casi nos había matado a todos. Habían elegido mentiras cómodas sobre verdades difíciles, por tanto tiempo que la realidad misma se convirtió en su enemiga. Ahora estaban atrapados con el monstruo que ellos mismos ayudaron a crear. Esa noche, el estacionamiento de la fábrica se sintió demasiado expuesto. Conduje a la casa de Theodore, aceptando su oferta de una habitación de invitados. Por primera vez en semanas, dormí en una cama real, con las puertas cerradas contra algo más que el clima. La seguridad se sentía extraña, pero bienvenida. La mañana trajo la tormenta que esperábamos. Zoe había publicado un manifiesto en línea, alegando una vasta conspiración contra las víctimas de violencia de voz. Me nombraba a mí, a Theodore, al Dr. Reeves y a la señora Quinn como perpetradores de abuso sistemático. Sus seguidores se movilizaron, inundando nuestros teléfonos y correos electrónicos con amenazas. Pero algo había cambiado en la marea digital.
Por cada partidario furioso surgían dos escépticos. Theo había compartido nuestras pruebas en foros alternativos, y la verdad se propagaba como anticuerpos a través de la red infectada de Zoe, que la señora Quinn hubiera guardado grabaciones de Zoe durante semanas me hizo preguntarme qué la hizo. Sospechar lo suficiente como para empezar a registrar todo. Había algo calculado en reunir evidencia en silencio, mientras mantenía la apariencia de estar engañada. Parecía más profundo que una simple preocupación vecinal. El culto comenzaba a fracturarse desde dentro. Theodore presentó de inmediato órdenes de restricción mientras Marshall Stewart investigaba las amenazas. El sistema legal se ponía en marcha, lento pero inexorable. Cada formulario, cada declaración, cada evidencia presentada construía nuestra fortaleza de verdad contra el asalto de Zoe. El Dr. Reeves llamó con noticias inesperadas. 3 de sus colegas habían encontrado casos similares. Familias destruidas por condiciones fabricadas, siempre con un miembro manipulador en el centro. Estaban preparando un artículo conjunto sobre comportamiento de enfermedad inducida. Zoe se convertiría en un caso de estudio de manipulación psicológica. La atención académica aterrorizaba a Zoe más que las consecuencias legales. Toda su identidad dependía de ser vista como víctima, no como perpetradora. La posibilidad de un análisis profesional, de un diagnóstico sobre ella misma, la lanzó al pánico. Se presentó en la oficina de Theodore con nuestros padres, exigiendo una sesión de mediación. Theodore se negó a verla sin la presencia de la policía. Estalló en la sala de espera, llevando su actuación a nuevas alturas. Pero la recepcionista simplemente llamó a seguridad. Inmune a colapsos teatrales, observé desde la ventana de la oficina de Theodore cómo la escoltaban afuera. Mamá y papá la siguieron luciendo destrozados. Habían vivido tanto tiempo en la realidad fabricada de Zoe que la realidad auténtica les resultaba como un ataque. Su hija era una extraña, y no podían admitir cuál de las dos. Esa tarde recibimos la noticia de que Zoe había sido hospitalizada por agotamiento. El ingreso era voluntario, pero el momento estratégico. Las estancias hospitalarias generaban simpatía y complicaban los procesos legales. Incluso frente a la exposición, seguía creando nuevas narrativas de victimización. Pero la investigación continuaba. Marshall Stewart se había conectado con la policía de pueblos vecinos. Habían surgido quejas similares. Familias reportando extorsión a través de condiciones médicas falsas, siempre rastreadas hasta las comunidades en línea de Zoe. El patrón era demasiado consistente para ignorarlo. Theodore sugirió una conferencia de prensa, no para atacar a Zoe, sino para advertir a otras familias. La historia tenía implicaciones más allá de nuestro drama personal. ¿Cuántos hogares vivían bajo reglas de susurros impuestas? ¿Cuántos hermanos habían sido exiliados por negarse a cumplirlas? El público merecía saberlo. Dudé. Salir a lo público significaba revivir el trauma, enfrentar el escrutinio, invitar al juicio. Pero el silencio casi me había matado una vez. No permitiría que el miedo me robara la voz de nuevo. Programamos la conferencia para la semana siguiente, dando tiempo para preparar y proteger a los testigos. El hospital llamó esa noche. A pesar de todo, Zoe me había puesto como su contacto de emergencia. La enfermera sonaba confundida al explicar que Zoe pedía verme, alegando que quería reconciliarse. Era obviamente una trampa, pero la curiosidad me jalaba. Theodore aconsejó no ir, pero yo necesitaba verla para entender qué podía llevar a alguien a tanta crueldad elaborada. Con Marshall Stewart como escolta y Theodore de respaldo, entré al hospital. El edificio olía a desinfectante y desesperanza. La habitación de Zoe era privada, pagada con la culpa de mis padres. Ella yacía en la cama, viéndose más pequeña de lo que recordaba. Sin sus accesorios, el medidor, los auriculares, los carteles, parecía casi normal, casi humana. Entonces abrió los ojos y sonrió. La conversación fue breve, realizada en voces normales que se sentían extrañas después de años de susurros. No admitió nada, pero lo dio a entender todo. El fuego había sido necesario, explicó, para mostrar el peligro de la violencia de la voz. Mi sacrificio ayudaría a que muchos otros entendieran la seriedad de su condición. Ella realmente creía en su propia mitología. Las mentiras se habían convertido en verdad en su mente, justificadas por el bien mayor de su causa. No estaba disculpándose. Estaba reclutando, incluso frente a la destrucción. Pensaba que podía convertirme a su cruzada. Me fui sin darle la satisfacción de mi enojo o mis lágrimas. En el pasillo, Marshall Stewart sacudió la cabeza. Había visto suficiente. La investigación continuaría. Probablemente se presentarían cargos. Pero Zoe siempre se vería a sí misma como la heroína de su historia. Los siguientes días se mezclaron en preparativos. Theodore me entrenó en oratoria mientras la doctora Reeves ayudaba a dar forma a nuestro mensaje. No solo estábamos exponiendo a Zoe, estábamos revelando un patrón de manipulación que destruía familias bajo la fachada de la acomodación. Ahora, antiguos seguidores nos contactaban a diario. Llegaban historias de hogares donde los niños gobernaban mediante condiciones falsas, donde los padres vivían con miedo de provocar síntomas inventados. Zoe no había inventado la táctica, pero sí la había perfeccionado y propagado. Su legado digital era una generación de pequeños tiranos. La noche antes de la conferencia de prensa no pude dormir. En la habitación de invitados de Theodore, practiqué mi declaración hasta que las palabras parecían esculpidas en mi garganta. Mañana hablaría no en susurros, sino en tonos claros como trompeta. La verdad resonaría después de años de silencio forzado. Mamá llamó al amanecer. Su voz sonaba diferente, más clara, más presente. Había visto finalmente los videos. Todos ellos. La evidencia había roto años de negación. Quería apoyarme en la conferencia, admitir su fracaso, elegir la verdad sobre las mentiras cómodas. Le dije que ya era demasiado tarde para una redención fácil. Pero si realmente quería ayudar, podía hablar con otros padres atrapados en situaciones similares, contar cómo la manipulación había distorsionado su juicio, ayudar a otros a reconocer las señales antes de llegar a nuestro punto de destrucción.
La sala de conferencias se llenó de reporteros, investigadores y familias que habían reconocido sus propias historias en los detalles filtrados. Me paré en el podio, con la garganta apretada de emoción pero la voz firme. El micrófono se sintió como vindicación. Comencé con la noche del incendio, retrocediendo por años de tiranía susurrada. La sala colgaba de cada palabra, mientras relataba la lenta erosión de la vida normal, la aceptación gradual de la locura, cómo el amor se convirtió en herramienta de manipulación y la acomodación en prisión. La doctora Reeves continuó con un análisis clínico. Theodore presentó los marcos legales. Theo habló sobre su viaje de seguidora a denunciante. Cada voz añadió peso a nuestra verdad colectiva. Las reglas del susurro se estaban desmoronando, reemplazadas por volumen honesto. Las preguntas llegaron rápidamente. ¿Cómo había llegado tan lejos? ¿Por qué nadie había intervenido? ¿Dónde estaba Zoe ahora? Respondimos con cuidado, equilibrando exposición con restricciones legales. La historia seguiría desarrollándose, pero ese día se trataba de prevención, no de castigo. Al terminar la conferencia, noté movimiento al fondo de la sala. Zoe estaba en la puerta, ya no con ropa de hospital. Observaba con una expresión que nunca le había visto antes, sorpresa genuina. Nunca había imaginado que sus víctimas encontrarían voces más fuertes que sus mentiras. Seguridad se acercó, pero ella se fue voluntariamente. Sin colapsos dramáticos, sin actuación. Solo una retirada silenciosa de una batalla que ya había perdido. La guerra podía continuar, pero ese campo era nuestro. La verdad había ganado su primera victoria. Afuera, seguidores y escépticos se mezclaban. Las familias compartían historias, intercambiaban contactos, formaban redes propias. No para manipulación, sino para apoyo mutuo. La sanación tomaría tiempo, pero había comenzado. Las voces elevadas en volumen normal sonaban como himnos de libertad. Esa noche volví por última vez a la habitación de invitados de Theodore. Mañana comenzaría a buscar apartamento, reconstruyendo una vida fuera de la crisis. El dinero del seguro por los daños del incendio ayudaría, junto con posibles acuerdos de demandas civiles. La campaña de Zoe me había costado todo, pero me había dado algo precioso. Una verdad inquebrantable. Mi teléfono sonó con un número desconocido. Casi no contesté, cansada de amenazas y acoso, pero algo me hizo responder. Una voz joven, nerviosa pero decidida, preguntó si yo era la mujer de las noticias. Su hermana obligaba a toda su familia a arrastrarse porque las vibraciones al caminar le dolían la columna. Le di el número de Theodore y el contacto de la doctora Reeves. Le dije que no estaba loca, que no era cruel por dudar, que amar no significaba aceptar mentiras y que la familia no requería autodestrucción, que su voz importaba en cualquier volumen que eligiera usarla. Después de colgar, me senté en la oscuridad, sintiendo el peso y la maravilla de sobrevivir. Zoe había intentado silenciarme para siempre, pero en cambio había creado una defensora. Cada familia salvada de las reglas del susurro sería testimonio del poder definitivo de la verdad sobre la manipulación. El terreno de la fábrica se veía diferente cuando pasé en coche a la mañana siguiente. Ya no era territorio de exilio, sino el lugar donde había encontrado mi voz en soledad, donde había elegido luchar en lugar de huir, donde la víctima de Zoe se había transformado en su oposición. Tenía una última parada antes de seguir adelante. La casa medio quemada aún estaba en pie, con la cinta amarilla desvaneciéndose al sol. Dentro los trabajadores habían comenzado la renovación. Los daños del fuego serían reparados, la estructura restaurada, pero los letreros de susurro se habían ido, arrojados junto con otros escombros. Papá estaba en lo que solía ser la sala, dirigiendo a los contratistas. Me vio y se detuvo, buscando palabras a un volumen normal. Hablamos brevemente sobre el seguro, las reparaciones, asuntos prácticos. Ninguno mencionó a Zoe, hospitalizada nuevamente tras la conferencia. Al irme, me llamó con una voz que aún aprendía a su nivel natural. Estaba orgulloso de mí, de mi valentía, de mi negativa a dejar que las mentiras se convirtieran en ley. Las palabras se sintieron extrañas entre nosotros, pero honestas. Tal vez algunos puentes podían reconstruirse junto con las casas. El apartamento que encontré era pequeño pero luminoso, con ventanas que se abrían de par en par y sin reglas sobre el sonido. Desempacé mis pocas pertenencias, incluidos los USB con pruebas y un nuevo diario para escribir sin miedo. Las páginas en blanco prometían historias contadas con la verdad. Esa tarde Theodore llamó con novedades. La investigación se estaba ampliando. Zoe enfrentaba posibles cargos por denuncias falsas, fraude y poner en peligro imprudentemente. Su imperio en línea se estaba desmoronando a medida que las plataformas prohibían comunidades que promovían condiciones médicas falsas para manipulación. Pero lo más importante, las familias estaban sanando. Los padres estaban recuperando la autoridad. Zoe, poner a su hermana como contacto de emergencia. Después de intentar incendiar la casa debe de ser la jugada más audaz desde que alguien inventó el botón de responder a todos. Los hermanos se estaban reuniendo de nuevo. Los hogares volvían a llenarse de los sonidos normales de la vida. Las reglas del susurro estaban terminando. Un hogar a la vez. Nuestra historia le había dado permiso a otros de hablar. Preparé la cena en mi nueva cocina, tarareando mientras cocinaba. El sonido rebotaba en las paredes que nunca habían conocido el silencio forzado. Mi voz era diferente ahora, marcada pero fuerte. Áspera pero real. Zoe la había cambiado para siempre, pero no como había planeado. Al caer la noche, pensé en el largo viaje desde aquella primera advertencia susurrada sobre el fuego hasta este momento de libertad vocal. El camino casi me había matado. Pero la supervivencia había forjado algo irrompible. Una voz que nunca más sería silenciada por manipulación o miedo. Mi teléfono vibró con otro mensaje de una familia buscando ayuda. Mañana los conectaría con recursos, compartiría nuestra historia, ofrecería esperanza. Esa noche simplemente saboreé el sonido de mi propia respiración, sin vigilancia y sin vergüenza. El volumen de la victoria era exactamente tan fuerte como debía ser.
La mañana siguiente trajo un desarrollo inesperado. La camioneta de papá estaba estacionada afuera de mi edificio. Él estaba junto a la puerta del pasajero, sosteniendo una caja de cartón. Me acerqué con cautela, notando su postura cansada y la forma en que miraba a su alrededor como si Zoe pudiera materializarse de la nada. Me entregó la caja sin explicación. Dentro había más videos familiares, los que me había perdido durante mi búsqueda apresurada. Estos eran de incluso más atrás. Zoe de niña, gritando alegre en los columpios, cantando canciones infantiles a todo volumen. Evidencia que precedía por más de una década cualquier posible afirmación de sensibilidad. Papá señaló una cinta específica etiquetada como «Cumpleaños Monápala 8 de Zoe». Su gesto sugería que la viera de inmediato. Luego regresó a su camioneta y se fue, dejándome con preguntas y una creciente curiosidad sobre lo que ese video en particular podría contener. De vuelta en mi apartamento, puse la cinta en un viejo reproductor VHS que había comprado en una tienda de segunda mano. Las imágenes mostraban la fiesta con temática de princesa de Zoe, con un animador contratado que guiaba a los niños en juegos de canto a todo volumen. Pero lo que me llamó la atención ocurrió al fondo. Mamá filmaba mientras Zoe susurraba instrucciones a sus amigas sobre fingir llorar cuando sonara la música. Incluso con 8 años ya estaba orquestando actuaciones. Los demás niños parecían confundidos, pero accedían, creando una escena extraña de llanto masivo durante el feliz cumpleaños. La voz de mamá en la grabación expresó preocupación, pero Zoe cambió rápidamente a una risa encantada cuando obtuvo la reacción que quería. Hice copias digitales de inmediato, agregándolas a mi creciente archivo. Theodore necesitaba ver este patrón de manipulación que se extendía por décadas. Pero primero, tenía otra visita que atender. La señora Quinn estaba en mi puerta, luciendo frenética. Me entregó un sobre manila en las manos. Dentro había correos impresos entre Zoe y alguien llamada Patricia Kellerman. Los mensajes detallaban planes para expandir el movimiento Susurro en una organización formal, completa con cuotas de membresía y programas de certificación para consejeros de violencia vocal. El alcance de las ambiciones de Zoe me dejó atónita. Había estado planeando monetizar su manipulación a gran escala, convirtiendo la disfunción familiar en un modelo de negocio. La señora Quinn había interceptado los correos cuando fueron enviados por error a su dirección. Zoe había usado una dirección falsa con un número diferente, a solo un dígito de la de Quinn. Pasé la tarde organizando esta nueva evidencia con Theodore. Él reconoció de inmediato las implicaciones legales: fraude, conspiración para cometer fraude y posibles cargos de crimen organizado si Zoe realmente hubiera lanzado su esquema. La investigación estaba pasando de ser un drama familiar a un caso de empresa criminal. Marshall Stewart llamó con su propia actualización. El informe final del inspector estatal de incendios estaba completo. Además de confirmar la vela deliberadamente volcada, habían encontrado otra cosa: residuos de acelerante en las cortinas. No lo suficiente para probar incendio intencional de forma concluyente, pero sí para mostrar que alguien había preparado un fuego más dramático que el que realmente ocurrió. Rodríguez me pidió que fuera a la estación. Tenía grabaciones de seguridad de la noche del incendio que quería que revisara. La idea de volver a ver esa noche me revolvía el estómago, pero acepté. La verdad requería enfrentar incluso los peores momentos. En la estación, Rodríguez me llevó a una pequeña sala de proyección. Las imágenes venían de una cámara de tráfico que capturaba parcialmente nuestra calle. La marca de tiempo mostraba las 11:47 p.m., unas 2 horas antes de que yo oliera humo. Una figura con la complexión de Zoe podía verse entrando en la casa por la puerta principal. El siguiente clip saltaba a la 1:58 a.m. La misma figura salía, caminaba hasta el final del camino de entrada y luego regresaba a la casa. Rodríguez explicó que eso coincidía con la línea temporal del momento en que la vela habría sido volcada. Ella se había ido, asegurándose un coartada, y luego regresó para crear la crisis. Pero la evidencia más condenatoria vino de la propia Zoe. Rodríguez me mostró su declaración original a la policía, y luego una segunda declaración dada una semana después. Los detalles habían cambiado significativamente: horarios, ubicaciones, incluso el color de su pijama. Había estado refinando su historia, sin darse cuenta de que su primera versión ya estaba registrada. Me fui de la estación con copias de todo, la mente corriendo con implicaciones. Zoe había planeado el incendio, lo había preparado, ejecutado, y luego intentado incriminarme. La chica que decía que los susurros eran violencia, había cometido violencia real contra su propia familia. Theodore convocó una reunión de emergencia. Había sido contactado por Patricia Kellerman, la mujer de los correos de Zoe. Era real, y estaba aterrada. Al principio había creído en la condición de Zoe, incluso invirtiendo dinero en la organización planeada. Pero las irregularidades en las historias de Zoe la hicieron sospechar. Patricia contrató a un investigador privado antes de cortar lazos con Zoe. El informe del investigador reveló la extensa historia de manipulación de Zoe, incluyendo 3 familias anteriores, a las que se había acercado y convencido de adoptar las reglas del susurro. Cada familia eventualmente la había expulsado cuando sus demandas se volvieron demasiado extremas. Nos reunimos con Patricia en la oficina de Theodore. Ella trajo cajas repletas de documentación, contratos redactados por Zoe, material promocional para la organización, falsa e incluso planos arquitectónicos para un centro de sanación en silencio que habría costado millones construir. La magnitud de las delirantes ambiciones de Zoe quedó clara. Realmente creía que podía construir un imperio basado en el silencio forzado, convirtiendo su condición fabricada en un movimiento que barrería a la nación. El incendio había sido planeado para lanzarla al centro de atención, como la víctima definitiva. Patricia aceptó testificar si era necesario. Había perdido $30,000 en los planes de Zoe, dinero que había pedido prestado de su jubilación. Su historia añadía fraude financiero a la creciente lista de posibles cargos de Zoe. La chica
que nos obligaba a susurrar, planeaba hacer que miles pagaran por ese privilegio. Mientras organizábamos pruebas hasta altas horas de la noche, sonó mi teléfono. El número de mamá, pero la voz de papá. Habló con cuidado, de manera formal, como si estuviera leyendo de unas notas. Zoe se había dado de alta del hospital y había desaparecido. Había tomado el carro de mamá y vaciado el fondo de emergencia en efectivo. Las cámaras de seguridad del banco la mostraban retirando el máximo límite en cajero automático mientras usaba mascarilla quirúrgica y gafas oscuras. Dejó una nota diciendo que buscaba tratamiento en un centro especializado, pero el número que dio estaba desconectado. Theodore contactó de inmediato a Rodríguez. Un reporte de persona desaparecida complicaría la investigación, pero la huida de Zoe sugería conciencia de culpabilidad. Se emitieron alertas en carretera para el carro de mamá. La red se estaba cerrando y Zoe lo sabía. No pude dormir esa noche, preguntándome a dónde había ido Zoe. Theodore insistió en que me quedara en su casa por seguridad. Un manipulador acorralado era impredecible. Aunque parte de mí deseaba que simplemente desapareciera, que empezara de nuevo en otro lugar. La prisión no curaría lo que tenía mal. La mañana trajo caos. Zoe no había huido. Se había doblado en su estrategia. Un nuevo sitio web había aparecido durante la noche. La verdad silenciada. Mi hermana intentó matarme. El sitio mostraba versiones editadas de nuestros videos familiares, grabaciones de cámaras públicas y un botón de donación para su fondo de recuperación. La narrativa que había construido era magistral en su distorsión. Cada pieza de evidencia en su contra había sido reformulada como prueba de persecución. El incendio se convirtió en mi intento por silenciarla permanentemente. Su huida del hospital, en escape de la violencia familiar. La investigación, en opresión sistemática. Theodore trabajó frenéticamente para que bajaran el sitio mientras yo veía cómo las donaciones fluían de desconocidos conmovidos por la situación fabricada de Zoe. Había encontrado una nueva audiencia, una que no conocía nuestra historia. El apetito de Internet por las narrativas de víctimas estaba alimentando sus delirios. Pero Zoe cometió un error crucial. El registro del dominio del sitio usaba la tarjeta de crédito de mamá. Fraude interestatal. El procesamiento de donaciones pasaba por una cuenta que había abierto usando la identidad robada de Patricia. Los delitos federales se estaban acumulando más rápido de lo que ella podía inventar explicaciones. Rodríguez llegó a la casa de Theodore con noticias. Habían rastreado el carro de mamá hasta un motel en un pueblo cercano. La policía local mantenía vigilancia mientras se preparaban las órdenes judiciales. El juego estaba casi terminado, pero Zoe aún tenía cartas que jugar. Esa misma tarde las jugó. Una transmisión en vivo apareció en su sitio web. Zoe, en la habitación del motel, rodeada de sus conocidos accesorios, hablaba en susurros a la cámara, afirmando que transmitía su mensaje final antes de que su familia la silenciara para siempre. La actuación era convincente. Mostró documentos, algunos reales, otros falsificados, pintándose como una víctima de abuso familiar de toda la vida. Mostró cicatrices de quemaduras en su brazo, asegurando que yo la había herido en enfrentamientos previos. Las cicatrices parecían recientes, autoinfligidas. Miles observaban mientras escalaba su narrativa. Afirmó que nuestros padres habían pagado a médicos para que la diagnosticaran falsamente, que yo la había acosado durante años por envidia a su sensibilidad, que el incendio había sido mi tercer intento de acabar con su vida. Cada mentira construida sobre la anterior, creando una realidad alterna que existía solo en su mente. Theodore contactó a la plataforma, pero las solicitudes de baja tomaban tiempo. Mientras tanto, la audiencia de Zoe crecía. Los comentarios se acumulaban, ofreciendo apoyo, dinero e incluso refugio. Había encontrado a su tribu, gente que quería creer en narrativas de persecución más que en la verdad. La transmisión duró horas. Zoe demostraba sus síntomas, desmayándose dramáticamente cuando sonaba una sirena afuera. Mostraba lecturas de su medidor, asegurando que el aire acondicionado del motel le estaba causando daño nervioso. Presentaba sus gráficas plastificadas de volumen como evidencia de necesidad médica, pero el cansancio empezó a notarse. Su actuación se volvió repetitiva, desesperada. Comenzó a contradecir afirmaciones anteriores, a confundir fechas y detalles. La sección de comentarios empezó a cambiar, las preguntas reemplazaron la simpatía. La duda se coló. Rodríguez me enviaba actualizaciones por mensaje. Las órdenes estaban listas. Los oficiales en posición. Esperaban que la transmisión terminara, para evitar un espectáculo que Zoe pudiera aprovechar. Pero ella parecía decidida a transmitir indefinidamente, sostenida por atención y delirio. Entonces mamá apareció en el fondo de la transmisión. Había conducido la camioneta de papá hasta el motel, escabulléndose frente a la policía que vigilaba. Mamá se acercó lentamente al carro, las manos visibles, el rostro sereno. La confrontación que todos habíamos evitado finalmente estaba ocurriendo. La reacción de Zoe fue inmediata y teatral. Se dejó caer al suelo, alegando que la presencia de mamá le estaba provocando convulsiones. Pero mamá simplemente se sentó en la cama del motel, esperando. La cámara siguió grabando mientras Zoe se retorcía y jadeaba, llevando su actuación a nuevos extremos. Pasaron los minutos. Mamá permaneció inmóvil. Las convulsiones de Zoe disminuyeron. Luego se detuvieron. Ella quedó tendida en el suelo, respirando con dificultad, dándose cuenta de que su arma definitiva, la manipulación médica, no tenía efecto en la mujer que la había permitido durante tanto tiempo. El chat de la transmisión en vivo explotó en confusión. Los espectadores debatían si estaban presenciando un abuso o una revelación. Algunos pedían la intervención de la policía. Otros cuestionaban por qué Zoe se había recuperado tan rápido de su convulsión. La narrativa se estaba fracturando en tiempo real. Mamá buscó algo en su bolso. Zoe se estremeció, pero mamá simplemente sacó una carpeta. Extendió documentos sobre la cama. Los verdaderos historiales médicos de Zoe mostrando perfecta salud. Resultados de múltiples especialistas.
Incluso, escáneres cerebrales que probaban que no existían anormalidades neurológicas. Zoe se lanzó hacia la cámara, intentando terminar la transmisión, pero mamá fue más rápida, sosteniendo los documentos frente al lente para que los espectadores pudieran verlos. El chat avanzaba demasiado rápido para leerlo mientras Miles procesaban la revelación. La narrativa de víctima se derrumbaba bajo el peso de la evidencia. Momentos después entró la policía. La transmisión se cortó cuando los oficiales aseguraron la escena. Miré la pantalla en negro, sintiendo una mezcla compleja de alivio y tristeza. La gran actuación de Zoe había terminado no con simpatía, sino con exposición. Ella misma había orquestado su caída. Theodore recibió llamadas de reporteros que habían estado siguiendo la transmisión. Rechazamos todas las entrevistas, manteniendo el enfoque en el proceso legal que se avecinaba. La historia sería registro público pronto. No necesitábamos alimentar el circo mediático que Zoe había intentado crear. Rodríguez llamó con confirmación. Zoe estaba bajo custodia, acusada de múltiples cargos de fraude, robo de identidad y denuncias falsas. Mamá había dado una declaración respaldando los cargos. La mujer que había permitido a Zoe durante tantos años finalmente había elegido la verdad sobre las mentiras cómodas. Papá llegó esa noche a la casa de Theodore. Se veía mayor, pero de algún modo, más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima. Me entregó otra caja, esta vez con los diarios de Zoe de su adolescencia. Los había encontrado escondidos en el ático, envueltos en plástico, como si hubiera estado preservando pruebas. Los diarios revelaban la evolución de la manipulación de Zoe, planes detallados para controlar la dinámica familiar, investigaciones sobre diversas condiciones que había considerado fingir, guiones de práctica para distintos escenarios, e incluso una línea de tiempo de escalada que coincidía perfectamente con nuestra experiencia vivida. Una entrada destacó: me aman demasiado para cuestionar la actuación. Ese amor es mi poder. Puedo hacer que hagan lo que quieras y amenazo con sufrir. Escrito a los 16 años, mostraba una clara conciencia de su manipulación. Nunca había estado delirando, solo comprometida con la mentira. Theodore añadió los diarios a nuestra colección de pruebas. Serían cruciales para establecer premeditación y un patrón de conducta. Zoe había documentado sus propios crímenes, confiada en que nunca sería cuestionada. Su arrogancia había preservado la misma prueba que la condenaría. Los días siguientes pasaron en un torbellino de procedimientos legales. A Zoe se le negó la fianza después de que los fiscales demostraran riesgo de fuga. Su abogada defensora pública intentó argumentar enfermedad mental, pero los diarios socavaban cualquier reclamo de delirio. Ella sabía exactamente lo que hacía. Mamá y papá comenzaron a asistir a terapia familiar, terapia real, con profesionales licenciados. Necesitaban entender cómo habían permitido el comportamiento de Zoe durante tanto tiempo. Su culpa era profunda, pero estaban comprometidos con sanar. La familia que había susurrado por miedo estaba aprendiendo a decir la verdad. Regresé a mi apartamento, lista para reconstruir mi vida. El seguro se hizo efectivo, cubriendo mis pérdidas por el incendio. Me inscribí en el colegio comunitario, planeando estudiar psicología. Entender la manipulación se había convertido en algo más que un interés personal. Se sentía como una vocación. Theodore me ayudó a establecer una red de apoyo para familias que enfrentaban manipulación por enfermedades fabricadas. No era una organización formal como la que Zoe había planeado, sino un simple foro en línea donde las personas podían compartir experiencias y recursos. En pocos días, decenas de familias se unieron, reconociendo sus propias historias en la nuestra. La señora Quinn se convirtió en una aliada inesperada en este trabajo. Había comenzado a grabar a otros vecinos que habían presenciado las actuaciones públicas de Zoe a lo largo de los años. Sus testimonios pintaban un cuadro de manipulación creciente, que toda la comunidad había sido demasiado educada para cuestionar. La audiencia preliminar llegó más rápido de lo esperado. Me senté en la sala de espera del tribunal practicando mis ejercicios de respiración. Mi voz era fuerte ahora, lista para decir la verdad en un registro oficial. La chica que había sido obligada a susurrar testificaría a todo volumen. Zoe entró con grilletes, viéndose más pequeña de lo que recordaba. El uniforme naranja colgaba flojo en su cuerpo. Había perdido peso, incapaz de mantener su actuación sin una audiencia. Sus ojos recorrían la sala, buscando rostros compasivos que no estaban allí. El fiscal presentó las pruebas metódicamente. Registros financieros mostrando fraude, documentos, médicos que probaban el engaño, los diarios que demostraban premeditación, las grabaciones de seguridad de la preparación del incendio. Cada pieza construía un caso innegable contra ella. Cuando llegó mi turno de testificar, hablé con claridad sobre años de manipulación, las reglas del susurro, el silencio forzado, la erosión gradual de la vida familiar normal. Describí, la noche del incendio, cómo el condicionamiento casi nos había matado a todos. Mi voz nunca vaciló. Zoe me miraba con una expresión que nunca había visto antes. Genuina sorpresa de que pudiera hablar con tanta fuerza. Ella había creído su propia mentira sobre mi debilidad, olvidando que había creado las mismas condiciones que forjaron mi fortaleza. El juez envió el caso a juicio. Zoe enfrentaría justicia por sus crímenes. Cuando los oficiales de la corte la llevaban, ella miró hacia atrás una vez. Su boca se movió en lo que podrían haber sido palabras, pero no salió sonido alguno. La chica que había convertido los susurros en un arma había perdido su voz ante la verdad. Afuera del juzgado, nuestra familia se reunió. Mamá y papá estaban juntos, pero apartados de mí, respetando los límites que yo había establecido. Aún no estábamos listos para la reconciliación, pero nos dirigíamos hacia ella. La sanación tomaría tiempo, pero ya había comenzado. Theodore me felicitó por mi testimonio. Había tomado el caso pro bono, creyendo en la importancia de exponer las tácticas de manipulación. Otros abogados se habían puesto en contacto,
queriendo aprender de nuestra experiencia. El caso de Zoe se estaba convirtiendo en una advertencia dentro de los círculos legales. Conduje de regreso a casa sola, con las ventanas abajo, la radio sonando a un volumen normal. Los sonidos de la ciudad, que antes se sentían prohibidos, ahora parecían libertad. Cada bocina, cada grito y cada sirena me recordaban que había recuperado mi derecho a existir a todo volumen. Esa noche, recibí a un pequeño grupo en mi apartamento. La señora Quinn, Theodore, la doctora Reeves y algunos otros que me habían apoyado en mi lucha por la verdad. Hablamos y reímos a un volumen normal, celebrando la simple alegría de una conversación sin restricciones. Al final de la noche, me paré en mi pequeño balcón, mirando las luces de la ciudad. En algún lugar allá afuera, otras familias seguían atrapadas en silencio, controladas por condiciones inventadas y manipulación emocional. Pero nuestra historia se estaba difundiendo, dándoles permiso para cuestionar, dudar y hablar. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Otra familia pidiendo ayuda. Otro hogar donde alguien había convertido una enfermedad falsa en un arma de control. Guardé el número, planeando llamarlos mañana. Esa noche era para descansar y reflexionar. El viaje de víctima susurrante a defensora con voz propia casi me había matado. Pero sobrevivir me había transformado en algo que Zoe nunca anticipó. Una voz para otros atrapados en un silencio fabricado. Su mayor arma se había convertido en mi mayor fortaleza. Pensé en Zoe en su celda, rodeada de voces que no podía controlar ni silenciar. La ironía era perfecta. Había pasado años obligándonos a susurrar, y ahora estaba atrapada en un lugar donde el volumen era constante e incontrolable. Su sensibilidad sería puesta a prueba por la realidad. A la mañana siguiente llegaron las últimas tareas. Empaqué los archivos de evidencia, preparándome para devolverlos a la oficina de Theodore. La investigación estaba completa, la verdad documentada y preservada. Pero guardé copias de ciertos elementos, recordatorios de hasta dónde podía llegar la manipulación cuando era alimentada por el amor y el miedo. En el banco, cerré la cuenta que mis padres habían creado para mi exilio. Patricia apareciendo con su bolso como si fuera a sacar caramelos duros, pero en su lugar sacando expedientes médicos. Es la máxima energía de madre. Nada dice, ya terminé con tus tonterías, como traer pruebas a la transmisión en vivo del colapso de tu hija. Ese dinero se destinaría a mi educación. El cajero me reconoció por la cobertura de las noticias sobre la audiencia y me ofreció una sonrisa comprensiva. Estaba comenzando a ser conocida no como víctima, sino como sobreviviente. El apartamento ahora se sentía diferente, menos como un refugio y más como un hogar. Colgué fotos en las paredes, incluyendo una foto familiar de antes de que comenzara la actuación de Zoe. Nos veíamos felices, normales, sin saber de la tormenta que se avecinaba. Pero incluso las tormentas podían pasar. Mi voz había regresado por completo, con una fuerza nacida de la lucha. Cuando hablaba ahora, la gente escuchaba no porque tuvieran que hacerlo, sino porque la verdad resonaba en cada palabra. Las reglas del susurro estaban rotas para siempre, reemplazadas por el poder del volumen honesto. Esa noche, me senté en mi escritorio y comencé a escribir nuestra historia en detalle. No para publicarla ni lucrar con ella, sino para las familias que la necesitarían. Un mapa para reconocer la manipulación, resistir el control y recuperar la voz. Zoe había intentado construir un imperio sobre el silencio. En su lugar, había creado una base para la verdad. El trabajo continuaría. Más familias pedirían ayuda. Más historias surgirían. Más voces se elevarían de los susurros forzados al discurso empoderado. La chica que nos había hecho susurrar a todos, sin saberlo, había iniciado un movimiento. Solo que no el que ella había planeado. Gracias por acompañarme en este viaje. Definitivamente ha sido toda una experiencia explorar todas estas preguntas juntos. Hasta que volvamos a encontrarnos, suscríbete para más contenido como este.